Acusación. Ministro Jorge Arreaza alertó que Colombia conspira contra la democracia en Venezuela. Protegidos. Presidente Juan Manuel Santos está dispuesto a brindarle asilo político a Luisa Ortega Díaz y a Germán Ferrer. Lamentó decisión. Fiscal Tarek William Saab rechazó medida de protección otorgada por Colombia a Luisa Ortega Díaz y su esposo, el diputado Germán Ferrer. Tienen fecha. Mesa de la Unidad Democrática realizará elecciones primarias el próximo 10 de septiembre. Denuncia. Héctor Rodríguez se comprometió a rescatar al estado Miranda de la inseguridad y el abandono. Presión regional. Gobiernos de Brasil y de Paraguay no reconocerán la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Combinación explosiva. Jesse y Joy se unieron al baile con gente de zona. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Lirio Pérez Petit y un servidor Gregorio Rojas Flores estamos listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo e iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela. Vamos a hacerlo en el estado Zulia. Lo hacemos con información relacionada a las próximas elecciones regionales. Nuestro compañero José Leonardo Nava nos amplía. Buenos días, José Leonardo. Buenos días. En el estado Zulia, la dirigencia regional del Partido Voluntad Popular manifestó su respaldo a la candidatura del coordinador regional de Primera Justicia, Juan Pablo Guanipa, a la gobernación. El también diputado a la Asamblea Nacional agradeció el respaldo de Voluntad Popular y destacó que van a un terreno electoral con obstáculos que están dispuestos a superar para seguir con la lucha y el cambio que considera requiere el país. A juicio de Desiree Barbosa, coordinadora regional de la Tolda Naranja, las elecciones regionales no son la solución a la crisis que atraviesa el país. Sin embargo, no están dispuestos a ceder espacios al gobierno nacional. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, José Leonardo. Nos trasladamos ahora a los Andes, al estado Táchira. Allá la información es en materia de salud. Nuestra corresponsal Mariné Glot nos tiene los detalles. Buenos días, Mariné. Hola, buenos días. La gobernación del estado Táchira destinó más de 467 millones de bolívares para recuperación de equipos de algunas áreas del Hospital Central de San Cristóbal, doctor José María Vargas. Los trabajos se centraron en reactivación de esterilizadores, plantas eléctricas y calderas. Según el gobernador José Gregorio Vielma Mora, los recursos utilizados fueron generados en las estaciones de servicio alternativas ESA. En la unidad de hemodinamia se recuperaron los 6 esterilizadores con los cuales se puede dar cumplimiento a 60 intervenciones quirúrgicas diarias. En cuanto a la unidad neonatal, fueron inyectados recursos para reacondicionamiento de la sala de partos y de la UCIN. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Gracias, Mariné. De Táchira seguimos hacia el estado Lara. Ahí se genera información en materia educativa. Nuestra aliada Génesis Colmenares nos amplía. Buenos días, Génesis, adelante. Hola, buenos días. Les informamos que en cumplimiento a las órdenes del Ejecutivo Nacional se hizo efectiva la cancelación del retroactivo de la tercera contratación colectiva única a los trabajadores de la Universidad Politécnica Andrés Eloy Blanco en la entidad larense. La rectora de esta casa de estudio, Micheli Vivas, dijo que también otorgarán otros beneficios al personal a fin de garantizar sus derechos laborales. Asimismo, informó que a través de la OCSU más de 200.000 bachilleres podrán iniciar sus estudios en 55 universidades del país. Finalmente agradeció el apoyo de Transbarca en cuanto a la aportación de unidades para el transporte de los jóvenes, al tiempo que calificó como positiva la gestión del gobierno nacional en cuanto al acondicionamiento de nuevas instalaciones. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Génesis. Nos vamos ahora al oriente del país, al estado Monagas. Allá el presidente de Pequiven sostuvo un encuentro con cuerpos de seguridad y productores de la entidad. Es Alexis Abreu quien nos informa. Alexis, buenos días. Buenos días. Amanecemos desde el estado Monagas informándoles que el jefe de la SODI, Ovidio Delgado, junto al presidente de Pequiven, sostuvieron una reunión para implementar políticas de desarrollo en el sector productivo de la entidad.
Delgado expresó que el objetivo principal de esta importante reunión es solventar el clamor de los diferentes productores que hacen vida en la región. Manifestó que están elaborando un plan de trabajo para mejorar este sector en la entidad. Asimismo, el teniente coronel y presidente de Pequibén, Ávila, expresó que apoyarán a estos productores con el suministro de fertilizantes. Indicó que desde Pequibén enviarán una remesa de 2.000 toneladas de urea más 1.000 toneladas de MPK a fin de comenzar el ciclo de planificación de siembra para este año y el próximo. De igual manera, informó que con este proyecto se estaría garantizando el suministro para los pequeños, medianos y grandes productores de la zona, tantos privados como aquellos que manejan el perfil social de Agropatria. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Alexis, muchas gracias. Ahora viajamos al estado Guárico. Ahí autoridades investigan un suceso ocurrido en esta entidad. Eliezer Hernández tiene el reporte. Buenos días, Eliezer. Hola, buenos días. El estado Guárico, comencemos con información en materia de sucesos generada desde el municipio José Tadeo Monagas, donde 2 hermanos fueron asesinados dentro de su finca La Garmeña. Según se pudo conocer, estas personas habrían sido torturados dentro de su propiedad, identificados como los hermanos Gandolfi Pérez. Según las autoridades, uno de ellos habría sido torturado y degollado frente a su esposa, mientras que su hermano habría recibido un impacto de bala a la altura de la cabeza. Ambos fueron abandonados en las cercanías de la finca. Sin embargo, las autoridades ya se encuentran realizando las labores necesarias para determinar las responsabilidades de este hecho. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Eliezer. Nos trasladamos ahora a los estados Aragua y Nueva Esparta. En los dos hay información en materia de comunidad. Contactamos inicialmente a Jonathan Castellón. Jonathan, buenos días. Muy buenos días, amanecemos con este contacto desde el estado Aragua, específicamente desde el sector Caña de Azúcar, ubicado en el municipio Mario Briceño Iragorri, porque los vecinos denunciaron el total deterioro de la capa asfáltica en las diferentes calles y avenidas. A su vez, el alumbrado público es totalmente deficiente. Aunado a esto, el alcantarillado también se encuentra totalmente obstruido con desechos sólidos. Es por ello que los vecinos le hacen un llamado a las autoridades competentes a que se aboquen a la solución de las diferentes problemáticas que acarrea este sector. Desde Telearagua, Jonathan Castellón, Noticiero Venevisión. Hola, muy buenos días. La organización Stop VIH denuncia el incremento de niños en situación de calle y en las casas albergues del estado Nueva Esparta debido a la crisis que se vive en Venezuela. El presidente de esta ONG detalló que la inestabilidad política, económica y social ha provocado que estas casas abrigo estén recibiendo más niños. Ante este panorama, el llamado es a la comunidad a mostrar su solidaridad con los infantes y las casas albergues. Desde la isla de Margarita, Nelmari Salazar, Noticiero Venevisión. Nelmari, muchísimas gracias. Momento de finalizar nuestro recorrido por el país y lo haremos en el estado Mérida, donde se genera información en materia de turismo. Nuestra compañera Gabriela Gutiérrez nos amplía. Buenos días, Gabriela, adelante. Saludos Venezuela, muy buenos días. Amanecemos informando desde el estado Mérida y es que ya el estado andino se encuentra listo para recibir a todos los visitantes que decidieron escogerla como destino turístico en esta temporada vacacional. Los niños junto a su familia son los verdaderos protagonistas de este atractivo turístico. Las opciones gastronómicas no pueden faltar, abriendo en la estación Barinitas con una amplia feria. En la estación La Montaña, la cocina de altura acoge a los turistas con una gastronomía vanguardista y distintiva de la región. Más arriba está la amabilidad de los arreadores en la estación Loma Redonda. Gente humilde que desde bien temprano, con sus sonrisas, atienden a todos los visitantes. Finalmente, Pico Espejo, donde también existe una gran opción gastronómica y donde se pueden calentar con un divino café o chocolate acompañado siempre de la mejor atención. No se puede dejar de resaltar la disposición y acogida de todos los guías y representantes de este nuevo sistema. De esta manera, Mérida sigue siendo uno de los destinos turísticos más visitados por venezolanos y turistas internacionales. Desde la estación Pico Espejo, en el teleférico Mucumbarí, desde el estado Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gabriela. Continuamos con más información. 4 muertos y 15 desaparecidos dejaron las lluvias en el estado Aragua luego del desbordamiento del río Las Mercedes en el municipio Girardot. La información la dio a conocer el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Tenemos un lamentable hecho ocurrido en el municipio Girardot, específicamente entre el sector Tremaria y el sector Romerito. Son más o menos a 30 minutos de la vía que conduce
a Choroní. Normalmente cuando las personas vienen de la playa hay un parador turístico en ese sector donde utilizan la quebrada denominada Las Mercedes. Había unas personas bañándose, ahí ocurrieron dos eventos. Hubo un deslave que tapió 2 vehículos y parte de un autobús. Ahí se encontraban unas personas utilizando la quebrada Las Mercedes. Hubo una crecida súbita de la quebrada y lamentablemente pues ocasionó la muerte a 4 personas, entre ellas 3 masculinas, una femenina. Se tiene información de que hay un número no determinado de personas desaparecidas por la creciente y la crecida súbita de la quebrada Las Mercedes por efecto de las continuas precipitaciones, y se encuentran todos los organismos de seguridad del Estado iniciando los patrones de búsqueda en ese sector para determinar realmente las personas que se encuentran en este momento desaparecidas. Se pudo conocer que la tubería de aguas servidas de la parroquia Choroní fue arrasada por la crecida del río y que la carretera que conduce hacia el poblado se encuentra tapiada en ambos sentidos. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, acusó al gobierno colombiano de conspirar contra la democracia en Venezuela por brindarle protección a Luisa Ortega Díaz, quien arribó a Bogotá este fin de semana. El alto funcionario venezolano dio a conocer la información a través de su cuenta en Twitter y denunció al mandatario colombiano de proteger la corrupción y el delito en Venezuela. Además, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, catalogó a Ortega Díaz y Germán Ferrer como una banda dedicada a la extorsión contra el Estado de Derecho y Justicia en Venezuela. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmó que Luisa Ortega Díaz y su esposo, el diputado Germán Ferrer, se encuentran bajo protección de su gobierno. Santos adelantó que estaría dispuesto a otorgarle asilo político a Ortega Díaz si ella lo pide. Ortega Díaz arribó el pasado viernes a Bogotá en compañía de Ferrer, después de viajar hasta Aruba en lancha para luego tomar un vuelo privado hacia la capital colombiana. El gobierno de Juan Manuel Santos ha mantenido bajo estricto hermetismo el caso de Ortega Díaz, quien fue destituida de su cargo como fiscal general por la Asamblea Nacional Constituyente, instancia que la acusó de haber cometido actos inmorales. Una de las medidas adoptadas por el TSJ contra Ortega Díaz fue la prohibición de salida de Venezuela, así como el congelamiento de sus cuentas. Vale destacar que el presidente del Senado de Colombia, Efraín Cepeda, invitó oficialmente a Ortega Díaz a la plenaria de mañana y apoyó que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos le conceda el asilo político a ella, a su esposo Germán Ferrer y a sus asesores. El diputado y ahora candidato a la gobernación del estado Miranda, Héctor Rodríguez, aseguró que rescatará la entidad de la desidia en la que permanece sumergida. Rodríguez pidió el apoyo de los vecinos del sector bicentenario de la población de Cúa y precisó que pondrá la gobernación al servicio de las misiones sociales. Porque la construcción del gobierno tiene que ser una construcción colectiva. Yo propongo, así como ustedes me propusieron 3 cosas, yo propongo 4, que son las prioridades de todo el estado. Ustedes me dijeron, mira Héctor, de esta comunidad la principal necesidad es la vialidad, es el transporte y el agua. Yo les digo, a ver si ustedes están de acuerdo, yo creo que del Estado la principal prioridad, la número 1, es la seguridad. Nosotros no podemos seguir siendo el Estado más inseguro. El 50% de los secuestros se cometen en Miranda. Indicó el aspirante a la primera magistratura mirandina que los servicios públicos y el transporte colectivo serán 2 prioridades de su gestión. A Miranda la han querido encasillar en una ciudad dormitorio. ¿Qué haces tú en Miranda? Dormir. Porque todo lo haces en Caracas. Eso no puede ser así. Valles del Tuy tiene las características geográficas, culturales, para ser una gran ciudad. Y tiende a ser una sola ciudad. Los municipios, aquí hay 2 alcaldes, se están pegando el uno al otro. Ya tú no sabes, el que no es de aquí no sabe en qué cuadra termina un municipio y en cuál cuadra empieza el otro. Héctor Rodríguez destacó que en conjunto con la mancomunidad de alcaldes y con la obtención de recursos especiales se podrá planificar el desarrollo de los valles del Tuy a 10 o 15 años. El 10 de septiembre, la Mesa de la Unidad Democrática realizará elecciones primarias para escoger a 20 candidatos unitarios en los comicios de gobernadores. Manuel Covela nos ofrece los detalles.
La Comisión Nacional de Primarias, conformada por expertos electorales y dirigentes de la alianza, explicó que el proceso de votación será de carácter manual e iniciará a las 7 de la mañana hasta que existan personas en los centros para sufragar. Están convocados todos los venezolanos inscritos en el registro electoral hasta el corte de julio, además de extranjeros residenciados. Las elecciones primarias de la Unidad Democrática para escoger los candidatos unitarios a las próximas elecciones de gobernadores serán el domingo 10 de septiembre. Ese día pues se instalará pues una estructura electoral de un centro de votación por cada parroquia en los estados donde habrá primarias. Hay primarias convocadas en 20 estados del país. Estamos hablando de más de 3.000 mesas de votación. Castro indicó también que se ejecutarán todas las auditorías correspondientes y la jornada contará con testigos de mesas que supervisarán cada etapa del proceso a fin de garantizar su transparencia. Los cuadernos de votación van a ser impresos por cada centro de votación y por cada mesa. Esto es, un elector solamente puede votar en la mesa de votación para la cual está asignado a votar, con lo cual no existe posibilidad de que ese elector pueda presentarse en otra mesa electoral, pues no estará registrado para votar en ninguna otra mesa electoral del país. Las inscripciones de los candidatos a las primarias se realizarán este martes 22 y miércoles 23 de agosto aquí en Caracas, en la sede de la Mesa de la Unidad Democrática. En Los Palos Grandes, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El presidente de Brasil, Michel Temer, y su par paraguayo, Horacio Cartes, no reconocerán la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Así lo afirmaron tras una reunión en Brasilia. Ambos mandatarios consideraron la misma como ilegítima. Temer y Cartes reiteraron su apoyo de suspender a Venezuela del Mercosur y la resolución de cancilleres suscrita en Lima el pasado 8 de agosto, en la cual concluyeron que existe una ruptura del orden democrático en nuestra nación. En ese sentido, los dos líderes señalaron que en Venezuela hay persecución política y una violación sistemática de los derechos humanos. Amigas y amigos, 6:46 de la mañana, hacemos nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información para ustedes. Son las 6:49 de la mañana. El presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente, Adán Chávez Frías, asegura que Venezuela representa una amenaza para Estados Unidos únicamente por promover un proceso liberador e integrador. El constituyente sostuvo que desde Venezuela y Cuba se ha promovido una revolución continental que contribuyó a que Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina y otros países tuvieran gobiernos progresistas, acción que a su juicio disgustó a Estados Unidos. Insistió en que por esa razón es que muchas naciones rechazan las pretensiones intervencionistas del presidente estadounidense Donald Trump, pese a no identificarse con la revolución. El jefe de la fracción de la Unidad en la Asamblea Nacional, Stalin González, considera que la realización de primarias para la escogencia de candidatos a las elecciones regionales evidencia que en la oposición existen liderazgos capaces de asumir los retos políticos. Es que hay un liderazgo creciendo, hay una renovación de liderazgo en la unidad y que ahí cada uno de ellos va a tener la oportunidad de medirse en unas primarias. Nadie lo está imponiendo. El parlamentario invitó a los venezolanos a participar en las primarias de la oposición fijadas para el 10 de septiembre. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, rechazó la decisión del gobierno colombiano de otorgar una medida de protección a la exfiscal Luisa Ortega Díaz y a su esposo, el diputado Germán Ferrer. Saab dijo que Colombia es el epicentro de la conspiración internacional contra Venezuela y que su presidente sigue la tradición de exmandatarios que dieron protección a venezolanos asociados al terrorismo y al narcotráfico. Por su parte, el presidente Santos aseguró que la exfiscal Luisa Ortega Díaz se encuentra en territorio colombiano bajo la protección del Ejecutivo y en caso de que solicite asilo, se le otorgará. Enrique Capriles Radonsky, gobernador de Miranda, aseguró que durante su gestión como alcalde y gobernador no tuvo ningún tipo de relación con la empresa brasileña Odebrecht, acusada de sobornar a gobiernos latinoamericanos para obtener contratos. Capriles cuestionó que no mostrarán pruebas al acusarlo y rechazó que personas que dicen ser de oposición tengan otros intereses.
El gobernador mirandino realizó esta afirmación luego que el exdirector de la compañía constructora Odebrecht en Venezuela, Eusenando Acevedo, lo acusara de recibir presuntamente 15 millones de dólares de parte de la empresa. El Movimiento Electoral del Pueblo anunció que apoyará a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela en la elección de gobernadores que se celebrará en el mes de octubre. Gilberto Jiménez Prieto, presidente nacional del MEP, señaló que esta organización política fue incluida en el tarjetón electoral para los comicios regionales. Cualquier tipo de interés partidista para apoyar en el marco de una alianza perfecta a todos los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros entendemos que el reto que tenemos nosotros ahora como revolucionarios, incluso que no solamente el gobierno nacional, sino todos aquellos que militamos en las fuerzas revolucionarias, es el rescate inmediato de la confianza del pueblo venezolano en este proyecto de país socialista que estamos construyendo. Jiménez Prieto aplaudió la inscripción de candidatos de la oposición para los comicios regionales. A las 6:53 de la mañana hacemos una nueva pausa. Y en breve regresaremos con más información. Minutos de la mañana. En Ecuador, la Fiscalía General solicitará a la Corte Nacional de Justicia que informe la fecha para concretar una audiencia contra el vicepresidente Jorge Glass, vinculado al caso de corrupción de Odebrecht. La convocatoria solo podrá ejecutarse con autorización del Congreso ecuatoriano. Glass negó recibir sobornos de la constructora brasileña, la cual confirmó el pago de coimas por más de 33,5 millones de dólares en el país entre 2007 y 2016. Hasta los momentos se desconoce por cuál causa estaría relacionado el funcionario ecuatoriano. En Chile, el Tribunal Constitucional aprobó despenalizar el aborto terapéutico en el país. Ahora solo falta la firma de la presidenta Michelle Bachelet para que sea oficialmente una ley. Amnistía Internacional indicó que la medida es una victoria para los derechos humanos. La nueva normativa se aplicaría cuando peligre la vida de una madre, cuando el feto sea inviable y cuando una mujer quede en estado tras una violación. En España, la policía abatió en la localidad de Subirats a un hombre con rasgos similares a los de Younes Abu Yaqub, el presunto autor del atentado terrorista registrado el pasado jueves en Barcelona. Según autoridades, el sujeto llevaba adherido un cinturón de posibles explosivos y habría gritado «Alá es el más grande». El presunto agresor, además, se le atribuye la muerte de otra persona ocurrida poco después de los ataques. Estados Unidos, Canadá y México concluyeron la primera ronda de conversaciones sobre el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así lo informaron en un comunicado donde expresan su compromiso de acelerar el proceso para alcanzar un acuerdo para 2018. La próxima cita será entre el 1 y el 5 de septiembre en México. En Francia, una mujer murió y otra resultó herida en un doble atropello registrado este lunes en dos paradas de autobús en Marsella, al sur del país. Los incidentes fueron perpetrados por un hombre que conducía una furgoneta y que ya ha sido detenido. Según la fiscalía, el sujeto tendría problemas mentales. Ante esto, fue descartado una posible motivación terrorista. En Finlandia, un joven marroquí de 18 años sería el autor del ataque con arma blanca ocurrido el viernes en la ciudad de Turku, donde 2 mujeres murieron y 8 personas resultaron heridas. El sujeto, identificado como Abderrahman Meka, permanece ingresado en cuidados intensivos tras recibir un disparo en un muslo. Cerramos en Italia, donde 2 muertos y al menos 7 desaparecidos es el saldo de víctimas tras un sismo de 3.6 grados en la isla de Ischia, al sur del país. El terremoto tuvo su epicentro a 10 kilómetros de profundidad. La localidad afectada tiene 60.000 habitantes. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en Entrevista Venevisión recibimos a Henry Rangel Silva, él es gobernador del estado Trujillo y además aspira a la reelección. Bienvenido, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un saludo a toda Venezuela y a ustedes en Venevisión. Gobernador, desde el oficialismo nunca hubo duda en participar en las elecciones regionales. Han inscrito candidatos únicos, como dicen, en alianza perfecta por el gran polo patriótico en todos los estados. Sin embargo, desde la oposición hay voceros que afirman que se busca sacar del juego político o crear una oposición a la medida con las inhabilitaciones y con esta solicitud que hizo la Comisión de la Verdad de pedir una lista de postulados al CNE para verificar quiénes
habrían incurrido en violencia. ¿Usted qué piensa? Mire, yo pienso que los gobernantes tienen que tener valores, tienen que tener un comportamiento público, ético, para poder dirigir a un Estado, en este caso, a una población, a unas instituciones. Y mal podría aceptarse en cualquier país que participe y que triunfe una persona que tiene expedientes o ha tenido acciones contrarias a lo que es la ética, la moral, las buenas costumbres en los pueblos. Creo que es una medida positiva, una medida que le da altura a la política, el hecho de que en todas, no en esta, que en todas las contiendas electorales participen personas que no tengan actuaciones pasadas que riñan contra eso. Me dirías tú, bueno, pero Chávez estuvo en el 4 de febrero, pero la justicia venezolana, igual que a mí que estuve en el 4 de febrero, nos dio un dictamen una vez que hubo un hecho de esa categoría. Pero hay elementos, hay personas que pretenden postularse a cargos públicos y que meses anteriores, años anteriores, han atentado contra la vida de otras personas, han promovido lo que es la intranquilidad del pueblo, han apoyado acciones contrarias a lo que es la paz y la tranquilidad. Y de verdad que eso debe aplaudirlo al pueblo en la manera que quien gobierne sean personas que tengan un reconocimiento moral. ¿Qué piensa del hecho de que no se vayan a renovar los consejos legislativos juntos con los gobernadores? Una decisión del CNE, desconozco cuáles son las causas que lo originaron, pero particularmente en el estado de Trujillo yo estaba preparado a ir con consejo el Parlamento Regional. No, eso no hay problema. Hay una decisión que toman, ellos deberían de explicarla, cuáles fueron las causas, cuáles fueron los factores o las variables que intervinieron en que se tomara esa decisión. Gobernador, el tema Estados Unidos, lo que ha dicho el presidente Trump y también la gira por algunos países de Latinoamérica que hizo el vicepresidente Pence. Le voy a leer una frase que él pronunció para que nos dé su apreciación. Él dijo, no se va a quedar quieto, refiriéndose a Estados Unidos, mientras Venezuela se está destrozando. Vamos a seguir al lado de las naciones libres de toda la región hasta que se restaure la democracia. ¿Qué opinión le merece? Me parece una opinión muy injerencista, ¿no? Y basado en una apreciación del destrozar a Venezuela, que quizás no es una apreciación muy generalizada, decir que se está destrozando Venezuela. Yo creo que esas declaraciones del vicepresidente, esa declaración que asomó el presidente Trump con relación a que están visualizando el uso de la opción militar como una opción para intervenir en Venezuela, es demasiado delicada, es demasiado temeraria en primer lugar y es demasiado delicada, no para un grupo venezolano, los que estamos en el gobierno, los que tenemos una posición política, sino para todos los venezolanos. El hecho de amenazar, porque es una amenaza, de utilizar las fuerzas militares sobre un país como Venezuela como una opción para la supuesta restablecimiento de la democracia de Venezuela o para evitar que se siga supuestamente destruyendo Venezuela, debe llamarnos a reflexión a todo el pueblo. En principio se han dado unos elementos fundamentales. Fíjate que se ha dado lo que es el rechazo por parte de muchos países, de muchos presidentes, de muchas naciones, de esas amenazas, ¿no? Se ha dado una respuesta nacional contundente, no solamente por los factores de que estamos en el gobierno y de la revolución, sino también por personas sensatas y que tienen bien claro lo que es la independencia y la soberanía que tienen que tener los pueblos. Ahora nosotros tenemos que crear la conciencia en el pueblo del peligro que eso representa, de que aquí pueda llegar unos drones a bombardear, puede llegar una intervención militar directa. Y en tercer lugar, bueno, crear una conciencia nacional. Y en tercer lugar, lo que ya está comenzando a pasar,
que lamentablemente pues, es una realidad. Nuestra Fuerza Armada tiene que prepararse para la defensa. Deténgase justamente allí. Usted viene de esa fila, fue ministro de la Defensa, jefe del CEO, el Comando Estratégico Operacional. ¿La Fuerza Armada Nacional venezolana está preparada tanto en número de hombres como en equipamiento para hacer frente a una eventual intervención extranjera? Mira, nosotros sí, afortunadamente tenemos en estos momentos un equipamiento que nos permite hacer una defensa, una muy buena defensa, cosa que no teníamos antes del 2010 particularmente, en donde antes del 2008 cuando empezaron a llegar nuevos sistemas de armas. Esos nuevos sistemas de armas le dieron una muy buena capacidad a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sobre todo en función a los nuevos modos de empleo o los nuevos modos de intervención armada que ha desarrollado Estados Unidos, que ellos no usan pilotos, ellos no usan tropas para llegar, ellos usan primero el tema de colapsar al país en lo político, en lo interno, para después el uso de las armas están dirigidos por drones. Nosotros tenemos un sistema de defensa antiaéreo de los mejores que hay en el mundo. Eso es importante y está completamente operativo, está con nuestros oficiales entrenados en Rusia, en China, con las prácticas que deben hacer. Porque nosotros no vamos a plantear en este caso hay desigualdad de fuerza y entonces el tipo de estrategia no es una estrategia que vamos a tener muchos hombres para ponerlos en fila en nuestra frontera, ¿no? Se trata de tener los sistemas de armas que tenemos en los espacios en donde ellos pudieran intervenir y con un alto grado de efectividad que tienen esas armas, que son, por ejemplo, hay un misil antiaéreo denominado IGLA, que es letal, que es para los pilotos y para las aeronaves, tripulados o no, es un arma extremadamente eficiente. Los Estados Unidos saben que tenemos miles de este tipo de cohetes antiaéreos y por supuesto esto da una fortaleza que no la teníamos antes. Gobernador, la Asamblea Nacional Constituyente se ofreció como la solución a la mayoría de los problemas que aquejan a los venezolanos. Hasta ahora pareciera que las decisiones que ha tomado son más bien de carácter político. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué esperan los venezolanos de la Constituyente en cuanto a temas como los alimentos, las medicinas, la economía? Mire, yo creo que es primero prematuro estar la evaluación que se le puede hacer a la Asamblea Nacional Constituyente, tanto en lo político como en lo social como en lo económico. Esta Asamblea Nacional Constituyente tiene un lapso de duración aprobado de dos años y todavía hay mucha tela que cortar, todavía hay muchas cosas que hacer. Se han tomado decisiones relacionadas con algo que estaba mal funcionando en el sistema de justicia y no era solamente por la actitud de la señora fiscal, la fiscal Luisa Ortega, sino por la actitud y la acción que uno en cotidiano vive en lo que es el ejercicio de quien dirige el sistema de justicia es el Ministerio Público. Y muchas veces uno despliega y hace buenas acciones en policiales, de seguridad, y los órganos del Ministerio Público no estaban actuando adecuadamente. Hubo una acción que se puede catalogar, no, como ella enfrentó al gobierno, le están pasando factura. Pero habría que esperar, ver cómo evoluciona el Ministerio Público y el sistema de justicia para poder decir si fue una decisión acertada o no. La Asamblea Nacional irá a los espacios del tema económico y profundizará en leyes y en actos constituyentes y en decretos constituyentes que todos los estamos esperando, no solo el pueblo, nosotros los gobernantes también. Estamos esperando decretos y acciones constituyentes que nos permitan enfrentar con mayor efectividad la especulación, por decir algo que lo vive el día a día en el pueblo. Así que démosle la confianza a la Asamblea Nacional Constituyente en esa visión de que por lo pronto ha logrado algo que es la pacificación, la paz en el país, mejor dicho. La paz en el país, la tranquilidad, ha sido uno de los primeros efectos que hemos tenido y bueno, y eso hay que aplaudirlo tanto a ellos como a los grupos políticos que estaban en el tema de la violencia y el terrorismo y decidieron ya deponer esa actitud. ¿Qué lo lleva a aspirar nuevamente a dirigir el Estado Trujillo? ¿Por qué aspira a reelección? Bueno, porque Trujillo es un pueblo muy noble, muy trabajador
Y hemos hecho un trabajo en estos 5 años de un plan de desarrollo que planteamos hasta el 2030. Y en ese sentido, ese pueblo me ha pedido, básicamente ha insistido en que yo continúe. Yo creo que uno en la vida, y particularmente yo he tenido en la vida la oportunidad tanto de estar en el 27 y el 28 de febrero del año 89 viendo la mala acción de la Fuerza Armada, en el 4 de febrero también, en el 11 de abril, en el deslave de Vargas, en las inundaciones en La Guajira, y entonces uno ve que pueblos necesitan el apoyo de gobernantes, y yo, más allá de optar por una posición de poder, creo que todavía en Trujillo tenemos muchas cosas que desarrollar de ese plan y que la vamos a hacer efectiva, ¿no? Gobernador, ¿qué responde usted a las críticas de aquellas personas que señalan que no ha atendido el tema de los servicios públicos y puntualmente, por nombrarle uno, el alcalde de Valera, José Carcón? Él dice que hay grupos de civiles que actúan o bajo su amparo o quizás bajo la impunidad. Bueno, ellos saben que son noticias e informaciones que dan a los medios a la ligera, porque particularmente como hombre de armas siempre me he opuesto al uso de grupos armados que están al margen de la ley. Los colectivos no son grupos armados fundamentalmente, tampoco porque siempre hemos criminalizado a los colectivos como tal. Un grupo de personas que se organizan y que muchas veces se salen de control, pero que cuando tú tienes, la autoridad los puedes meter en control y les puedes impedir algo. En Valera está afectada mucho por la poca acción del alcalde en la recolección de basura. Sin embargo, incluso desde la gobernación y desde el 4 de febrero comenzamos un plan de intervención sobre Valera. Valera, yo sí te quiero, colocándole 1.000 millones de bolívares del gobierno regional a esa alcaldía, que es la única alcaldía que, siendo de oposición, ha tenido la mayor inversión para poder mejorar las condiciones de vida. Hay necesidad, manejar un Estado, servicios públicos, salud, educación, no es tarea sencilla, pero cuando tú te empeñas, cuando tú buscas que los recursos que te lleguen los emplees de manera correcta, cuando tú trabajas con las poblaciones, con los alcaldes, con la población, tienes buenos resultados. Así que gobernar para mí ha sido, como el regalo que Chávez me dio cuando me dijo, quítate el uniforme como ministro de la Defensa y vete para Trujillo. A mí eso me desestabilizó hace 5 años, estar en el cargo de ministro de la Defensa, recientemente ratificado, e inmediatamente una necesidad política, pues me llevó a mi estado natal. Y de verdad que lo he hecho con mucho cariño y de verdad que he tenido el apoyo de mucha gente y he basado las relaciones políticas en el estado en relaciones de respeto. Yo no ando insultando ni agrediendo a ningún alcalde de la oposición. Yo ando buscando la manera de que ellos hagan el trabajo y de nosotros unirnos y trabajar y respetar a la persona, que fue lo que me enseñaron mis padres, el respeto ante todo en unas relaciones políticas que tenemos que tenerlas y hacerlas de altura, y las hacemos nosotros mismos en una comunicación clara, diáfana, objetiva y veraz. Gracias por visitarnos. A la orden, bueno, gracias a ustedes por invitarme. Así despedimos esta entrevista de Venevisión con Henry Rangel Silva, el gobernador y aspirante a reelección por el estado Trujillo en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias también por acompañarnos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carolis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Ellos fueron capturados disfrutando del sol en Francia. Los protagonistas del Titanic estuvieron disfrutando en Saint-Tropez de un día de descanso y relajación. Leo y Kate fueron fotografiados por los paparazzis compartiendo como buenos amigos que son. En las imágenes los vemos conversando mientras caminaban abrazados en trajes de baño. Según medios internacionales, DiCaprio invitó a Winslet a pasar unos días en la villa que posee en la localidad francesa mientras se prepara para su próximo proyecto, donde interpretará a Leonardo da Vinci. Y Taylor Swift desapareció de las redes sociales.
La cantante causó un revuelo entre sus seguidores al haber borrado todos los contenidos de sus cuentas en las redes sociales. Es como si Taylor hubiese desaparecido del mundo 2.0. Esto tiene enloquecidos a sus fanáticos y algunos especulan que ella pudo haber sido hackeada o es una estrategia para el lanzamiento de su nuevo álbum. Swift incluso ha dejado de seguir algunas cuentas y su web muestra una pantalla negra. Hasta el momento ni ella ni sus representantes han emitido alguna explicación. Cambiamos de tema con el penoso fallecimiento del humorista Jerry Lewis. El actor falleció en su casa de Las Vegas por causas naturales a sus 91 años de edad. Jerry Lewis protagonizó la película El Profesor Chiflado y trabajó con Dean Martin en casi una veintena de producciones. Será recordado como uno de los grandes contribuyentes a la historia de la comedia en el cine mundial. Seguimos con el Sol de México, Luis Miguel, y la serie sobre su vida que fue cancelada. Este lunes se pudo conocer que una de las series de la vida del intérprete ya no se realizará. De acuerdo con medios locales, la biografía no autorizada es la que fue suspendida y Gustavo Farías, encargado de la musicalización del proyecto, confirmó la noticia. Sin embargo, para muchos la producción solo está en pausa porque los libretos están listos. Recordemos que Luis Miguel solo apoya la versión que protagonizará Diego Boneta. Que al fin y al cabo, más que a nadie los amamos. Son pasiones ya tan fuertes que lo nuestro hay que olvidarlo. Si tú te atreves. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Así será, Carielis. Muchísimas gracias. Así llegamos nosotros también al final de la presente emisión matutina. Gracias por acompañarnos. Quedan en buenas manos. Quedan con Elizabeth Márquez y Juan Francisco del Corral en la última media hora de Primer Contacto. Gracias por su confianza y recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Hasta mañana. Un fuerte abrazo.